Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios. Quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas para que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contactu@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos en la página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Seguimos la Iniciativa Pol Asturiano Nesondes y en este caso estamos con Isabel Tuñón, que es la vocal de la propia asociación, lo que es el voluntariado. Isabel, muy buenas. Muy buenas. Y también con Ignacio Galán, que es el presidente de Iniciativa Pol Asturiano. Ignacio, muy buenas. Muy buenas, Samuel. Lo que nos trae aquí en este programa es falar que tuvisteis con la directora de la Fundación Príncipe de Asturias un aconsellamiento. ¿Podéis hacernos una esvilla para nuestro programa de lo que se faló allí? Sí, bueno, lo primero fue la novedad de que en el Caberu los Caberos premios se sacare para lo del premio exemplar, premio exemplar de Asturias, que les bases ya vinieron en asturiano y en la fala de Leona Viega y bueno, que y un pasín. Yo decía que bueno, que yo era un pasín un poquillín piquiñín, ella decía que sí, pero bueno, la impresión que yo saco es que ella también tiene les manes amarraes y que de momento va a quedarse en eso solamente. Sí, eso fue un poco, Ignacio, ¿de alguna cosina más que se pueda falar? Sí, nosotros tuviéramos con Teresa Sanjurjo, la directora de la Fundación Príncipe de Asturias, va a cosa de un año aproximadamente, y en aquel momento pues solicitamos y estuvimos explicando un poquitín la necesidad de que los premios Príncipe y el resto de actividades que tiene la Fundación tuvieran pues el uso del asturiano como parte de la seña de identidad, ¿no? Ya que son unos premios que están fechos en Asturias, que reciben financiación en Asturias y que lleven el nombre de Asturias. En ese sentido ella mostró favorable y es verdad que ahora pues un año y pico más tarde dio un pasín esa fundación que pues como decía Isabel Tuñón, la publicación de las bases del premio al pueblo exemplar de Asturias. ¿Qué pasa? Que ese es un paso que tiene una cierta repercusión, porque sí es verdad que ese cartafolio que imprimieron en las tres lenguas castellano, gallego, asturiano y asturiano, que se manda a todas las asociaciones de vecinos, alcaldes de pueblo de toda Asturias, en todos los concellos, y es verdad que por lo menos que vean que una entidad que tiene para ellos cierto prestigio, pues que llegue en asturiano va a suponer cierto pues reafirmación, no autoafirmación de la su identidad, y eso es muy positivo. Pero para nosotros ya era principal que los premios, que son los que tienen, son el acto que más presencia pública tiene, más repercusión, que utilizaran la cartelería, los discursos, el asturiano. Y eso parece que no va a ser posible por el momento. Donde sí que parece que hay más facilidades y en el campo del premio del pueblo exemplar. Nosotros falamos de la posibilidad de que la placa que se instale ese día sea en asturiano, siempre se instala una placa en el pueblo, que el propio príncipe pues utilice el asturiano en alguna parte del discurso. Nosotros hicimos una montonera de propuestas en el sentido de intentar a ver dónde conseguíamos que la fundación cediera un poquitín y fuera dando pasos en ese camino. La posibilidad de que alrededor del premio Príncipe de Asturias de las Letras de cada año se organicen algunas actividades literarias de torno al asturiano, publicación de algún libro, recitales con poetas asturianos que tornen al asturiano a esos escritores que son premiados, y lo mismo en otras categorías podrían buscarse otros ejemplos, ¿no?, de actividades que se podrían organizar alrededor de ello. Y en ese sentido, bueno, pues lo que nos dicen pues que la dimensión internacional de la fundación y de los premios que no atopen mucho el requeixo para el uso del asturiano,
pero nosotros pensamos que sí que non está reñido la internacionalización de un evento con que también recuella la identidad del lugar donde se fae y de los asturianos, que somos los que financiamos esos premios y somos los que tenemos aquí Asturias y cedemos ese nombre de Asturias, ¿no?, para la celebración de los premios. Entonces entendemos que no, pero como positivo ver que la posición va cambiando a poquitín a poco, porque ya vemos un cambio, ya vemos un primer paso. Felicitamos a la Fundación por eso, pero sí quedarnos con la cocina de que esperemos que esto siga para adelante y sea un paso más adelante. Nosotros seguiremos insistiendo, como nos decía la directora de la Fundación, somos muy insistentes, pero Iniciativa por el Asturiano seguirá siendo muy insistente hasta que consigamos que el asturiano tenga una presencia normal en los premios Príncipe de Asturias, como lo tienen tantas lenguas como el japonés, el chino, el inglés, lenguas que no tienen nada que ver con Asturias, que está muy bien que también se usen en la página web, como están usándoles, en la cartelería, pero también el asturiano entre esas lenguas. Sabes, eso sí que sería pero importante, ¿no?, que el asturiano tenga una presencia en digamos, unos premios, decía Ignacio, no solo financiados, sino que tienen una repercusión pero importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo la postura que veo es que el asturiano va a andar por casa. Como, o sea, el mal vezo que tenemos en estas Asturias, el asturiano sí, pero para nos. Entonces, bueno, nosotros proponíamos lo que decía Ignacio, por ejemplo, el premio que se hiciera en literatura, ¿no?, que se hiciera una torna y que se editare, pero ya no lo ve porque, bueno, decía por ejemplo que si en todos los premios que vengan de química, de deportes o tal, si vienen en otro idioma, ¿no?, que venga también a pedirles que lo tornaran al castellán. Yo decía ahí que no para nada, que lleve una cosa totalmente disebrada, una cosa de química a con la propia literatura, ¿no? Pero bueno, yo veo, para mí ver, por ejemplo, llegamos a proponer eso, que el príncipe dixere por lo menos un espallables en lengua asturiana, y decía que claro, que eso que non dependía de ella, que había cosas que ella non podía comprometerse, y por eso nos dejaban nidio que ella no iba ni a decir sí ni a decir no, sino que non se comprometía porque non podía porque ella tamén tiene las manes amarradas. Entonces yo lo que veo yo una postura, bueno, sí, dio un pasín con esta iniciativa de hacer en asturiano y en galego asturiano les bases y tal, pero sigue en lo mismo, lo que sea de Asturias y para Asturias y nada más, y desearlo así. Ignacio, ¿y hay posibilidades de, o sea, aconsellamientos futuros o qué posibilidades hay de seguir? En primer momento lo que hicimos fue agarrarla de la palabra y como nos dice que depende de Zarzuela, pues lo que vamos a hacer y ya está falado con la Fundación para que nos echen un hábito con la gestión, pues que en esa rolda de encuentros que fai cada año los príncipes de Asturias, cuando vienen a Asturias a entregar los premios con distintas entidades, vamos a solicitar a la Zarzuela, a Casa Real, que nos reciba para transmitir a él directamente nuestras reivindicaciones en ese sentido. Bueno, pues ya que la Fundación evidentemente no tiene la fuerza en ese sentido para decidir qué lengua usa el príncipe en esas intervenciones, sí queremos explicar directamente a los príncipes y a quien haga falta cuál hay la situación de la lengua asturiana, por qué es importante que ellos usen el asturiano y por qué creemos que tienen esa obligación moral de hacerlo. Pues quiero daros las gracias de atender a Iniciativa Los Sondes y como en este programa de radio pues la xente te asoyerte a todas las noticias que surdan alrededor de la nuestra lengua y seguiremos semana tras semana trabajando en ello. Gracias a ti. Como siempre, enhorabuena, Samuel. Hola, soy Xune Elipe y préstame mucho sentir Iniciativa por el Asturiano en Sondes. Estamos con Silvia Quesada, una cantante al que damos las gracias por estar con nos en Alderique de Asturias. Gracias a vosotros, por Dios. Y vamos a hablar con Silvia unos minutinos de lo que lle este nuevo disco que presentes, pero prestábame en tamar en la documentación que nos sufrís, bueno, la voz de Silvia Quesada, pues digamos que ella perconocía, lleves una trayectoria de un garrapillo de años. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poquitín de lo que fue los dos sentamos y bueno, cómo te has embarcado en lo que ya tu primera experiencia individual? Pues a ver, yo entamé con 7 añinos a tocar la gaita, yo era gaitera, y bueno, tuve en un grupo hasta los 18 que el grupo pues terminó, y yo siempre quedé con ganas de volver a subir a un escenario.
Entonces cuando fui a estudiar pa Uvieu, pues empecé a cantar en bares, y en bares así de ambiente folk, y bueno, pues alguien me echó el güellín y empecé a cantar con Los Gatos del Forno y con Blima, así casi de manera simultánea. Y después ya, pues con el paso de los años, pues ya un día pusiéronse en contacto conmigo los hermanos Tejedor y ya entamé con ellos a cantar y grabé el último disco de ellos, que se llama Positivo. ¿Y cómo valores esa experiencia, o cómo fue la evolución, tu evolución propia? ¿Cómo te ves ahora y cómo entamaste en ese momento? Bueno, pues ahora, evidentemente, sin haber pasado por todos los grupos esos anteriores, pues no estaría güey aquí contigo falando, porque no creo que se me ocurriera sacar nunca un disco a mí sola. Algo muy positivo, fue algo muy positivo para mí, porque entamé a clases de canto. Yo cantaba en mi casa, pero bueno, claro, tienes que empezar a formarte, y empecé pues con clases de canto, a seguir unas pautas para cantar mejor. Y la verdad que bueno, yo creo que ahora se nota desde los comienzos hasta el día de hoy, yo creo que hay un avance importante. Sí, que vamos, que estás satisfecha de esa evolución, sí. Y que va la cosa. Lo que sí nos llamó la atención en la documentación que manejamos, Silvia, y esto de que ahora estés con los hermanos Tejedores, esa experiencia, bueno, ¿cómo oye esa nueva experiencia de estar con ellos? Bueno, ellos que son, digamos, bueno, una auténtica referencia, ¿no? Hombre, pues imagínate el día que abro mi correo electrónico y veo, hola, ¿qué tal? ¿Gustaríamos contar contigo? Y yo, madre mía, claro, yo era fan de Tejedor, seguíalos por ahí a todas las noches folk, a todos los lados. Y bueno, pues el día que recibí aquel correo, digo, hombre, pues contáis ya conmigo, desde ya. Sí, eso fue una buena noticia. Y bueno, estamos falando de lo que lle la pena abierta, que lle la tu primera experiencia, digamos, solista o individual, podemos decirlo. Vamos a afondar un poquitín en el disco, pero bueno, así como primera esvilla, ¿qué podemos contar a la xente? Presentes luego y en Mieres. Por eso lle la razón de que tenemos contigo aquí en este escenario. Pero bueno, ¿cómo entama tú? ¿Cómo fue la idea de entamar? ¿Cómo te sientes en esta nueva experiencia? Pues yo llevaba ya tiempo con ganas de hacer algo yo sola, después de todos estos años cantando para otros, digamos, pues no sé, parece que a los grupos, sobre todo de folk, yo creo, no dan demasiada importancia a la voz. Yo creo que tienen una cantante porque hay que tener una cantante o un cantante, pero no es lo primordial. Y para mí la voz, bueno, evidentemente, para mí es lo que más sí llama la atención al público siempre. Entonces, bueno, pues entre que yo tenía ganas de hacer algo sola, entre que pensaba eso, dije, pues oye, yo creo que me llegó el momento. Y empezó Alfredo González a componer algunas canciones y nada, empezamos a tirar para adelante. Además, fue en un momento que yo creo que está la música un poquitín parada, porque hay muy pocos conciertos. No sé si, bueno, por la crisis, evidentemente, que tanto falamos ahora. Y yo creo, he hecho mucho la culpa a los grupos, porque son muy numerosos. Entonces, es muy difícil mover a un grupo para tocar en algún sitio. Si quieres sacar algo de dinero, es difícil mover un grupo. Entonces la idea fue, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo sencillo, que pueda moverse bien, que se pueda presentar en teatros, que somos 3 los que vamos con el proyecto y algo que se puede mover pues muy fácilmente. Sí, porque aparte está Alfredo también, que compuso 10 canciones. Estamos hablando de 10 canciones. Son 10 temas, sí. 10 temas el disco. Y bueno, ahí sí que hay una serie de arreglos, digamos un trabajo que paeznos, bueno, vamos a sentirlo, güey, porque ya la presentación, pero que paeznos bastante cuidado, ¿no? Sí. A ver, como te digo, es bastante sencillo, porque solo hay piano, hay guitarra y voz, y luego algunas cuerdas, pero bueno, lo básico y el piano, la guitarra y la voz sobre todo. Entonces, hombre, es difícil porque producir un disco es difícil, aunque sea lo más pequeño y lo más íntimo del mundo, pero bueno,
llevo su tiempo, claro. Para ya afondar en lo que es el propio disco, ¿qué es lo que la gente se va a topar? ¿Qué estilo de música? Sé que sí que hay, bueno, diferentes temas extremados en cuanto al estilo musical refiero, evidentemente, pero bueno, ¿qué se va a topar la gente? Dirá, bueno, ¿qué es esto de La Pena Abierta de Silvia Quesada? Pues bueno, primero animarlos a que lo escuchen, para que ellos mismos vean lo que hay ahí dentro. Pero bueno, pues podemos toparnos, sí, cosas muy variadas. Podemos definirlo igual como música de autor, porque sigue un poco la línea esa de autor. Pues, a ver, evidentemente Alfredo González, que es el compositor, el que más canciones hizo para el disco, pues ya la línea más o menos que seguimos, la de Alfredo y otros cantautores. Pero luego pues tenemos una ranchera, tenemos una canción también un poco más folk, para hacer como un nexo entre lo que yo venía haciendo y lo que voy a entamar a hacer ahora. Estamos falando, todos los temas son en asturiano. Todos, sí, todos los temas son en asturiano. Y eso, digamos que también, bueno, nos que estamos trabajando en las líriques de Asturias y una apuesta pero importante, ¿no? Por digamos, la dignificación de la lengua asturiana, en este caso tratando, pues eso, diferentes temas, ¿no? Sí, claro. A ver, yo siempre digo que nunca no me importaría sacar el disco en castellano, pero bueno, llevo cantando toda la vida en asturiano y bueno, también quiero continuar un poco por esa línea porque me parece pero importante pues que al tener esto, porque si no hacemos nada por ello, sí, no, y aparte termina. Claro, y aparte porque bueno, eso tiene ahí prestigio a la lengua, claro. Como también trabajar otro tipo de formatos como puede ser el nuestro o lo que sea. Claro, no, y aparte mira, nosotros tenemos la idea de, ya que somos pocos, pues intentar moverlo, pues en Galicia, por ejemplo, suponemos que esto puede funcionar bien, País Vasco. Pero bueno, si podemos baixar a Madrid a presentarlo y, oye, hay muchos cantautores que están triunfando ahora en catalán, ¿no? Pues oye, sí, igual empiezo yo a triunfar por ahí. Además hay que atreverse con lo nuevo y por eso, oye, felicitamoste por ello y damos la enhorabuena a todos los que estáis detrás de este proyecto. Lo que sí, ahora el proceso, presentación en Mieres, presentáis en Aveiga también, ¿no? Sí, presentamos allí porque yo estoy de paso por allí, estoy trabajando en el occidente y bueno, pues hay que aprovechar. Yo hice algunos amigos de la zona y bueno, hay que presentar allí a ver qué tal funciona. No, y aparte que hay una cosa guapa por eso, por digamos esa vertebración de Asturias, bueno, que presentese una cosa asturiana también en Aveiga, porque siempre estamos con esa engarradilla del occidente y eso es súper importante, ¿no? Después tenéis algún tipo de, digamos, de folla de ruta, de más presentaciones o cómo vais a hacer. De momento no, pero bueno, estamos mirando para ver, lo que nos interesa ahí es tocar y que todo el mundo conozca el proyecto. Entonces, bueno, nada, vamos a seguir. De momento solo preparamos estos dos, pero bueno, lo que nos venga. Y el futuro, bueno, pasa por intentar un poquitín esparder el disco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya enviamos para Galicia alguna copia para ver si podemos moverlo por allí. Y ya te digo, donde se pueda. Incluso si podemos cruzar el charco, pues lo cruzamos. Sí, aparte porque hay asturianos por todos los lados, ¿eh? Por eso te digo que lo que te decía antes, que a lo mejor mover un grupo de 8 personas a, yo que sé, a México, pues bueno, se complica pagar los billetes, pagar todo. Pero oye, 3 ya parece que ya es más factible. ¿Y cómo te topaste en ese trabajo a comuña con Alfredo y con las otras personas? ¿Cómo te topaste tú personalmente? ¿O cargaste o piensas que al ser tú un poco como la cara que se amuesa por ser un proyecto individual, eso ofrece más responsabilidad a ti? ¿O cómo te ves a ti personalmente? A ver, la responsabilidad musical, la verdad es que no recayó sobre mí. Alfredo era el director musical, podemos decir, entonces yo creo que fue el que más peso tenía. Ahora está el peso para mí, claro, las presentaciones, ser yo la cara, claro. Eso ya va costándome un poquillín porque yo siempre estaba como, bueno, yo era la cantante, pero yo nunca era nadie más. Ahora soy yo la que tengo que presentar, la que hace las entrevistas. Sí, entonces, bueno.
Sí, bueno, que tendrás que ir avezándote un poquillín. Sí. Lo que sí me prestaba Silvia, y dándoteles más fonderes gracias por atender a Andeliques de Asturias, y que, bueno, dieras a la gente que nos siente, pues, un mensaje un poquitín de un poco, ¿cómo decirte? El que tiren polo nueso, ¿no? El que la siente dese cuenta que hay, bueno, personas trabajando por lo que lle lo de nueso y que lle per importante que sofiten, bueno, pues mercando el disco, sintiendo música en asturiano y bueno, que sepan valorar ese trabajo que está haciendo. ¿Podríais dar una mensaje a la gente al rollo de eso? Pues nada, que sí, que es muy importante, no solo para nos que vivimos entre comines de ello, pero es importante para todo el mundo poder seguir utilizando la nuestra lingua, que no se pierda, porque cuando se pierda bien la vamos a echar de menos, seguro. Sí, a ver si la gente, pues bueno, te toma conciencia de ello. Pues más nada, Silvia Quesada, pues muchas gracias. Dáteles gracias por atendernos, por charlar estos minutinos con nos, a fondar sobre el disco, y vamos a decir a la gente, bueno, pues que camentamos a que afonden lo que lleve el conocimiento de lo de nuestro. En este caso estamos hablando de música moderna, estamos hablando de una persona moza que está trabajando con otra gente y que están trabajando proyectos, digamos, novedosos y que eso parece súper importante. Más nada, pues este fue otro programa Alderiques de Asturias, Aldericamos Güey con Silvia Quesada, a la que damos todo el pulso y la fuerza y toda la suerte para el futuro. Silvia, muchas gracias. A vosotros. Quedo tranquila porque de Yonche gano. Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a allargar la sombra pa' medir los 2 pasos. Querrás saber de mí cuando menos lo esperes. Tengo un buen trabajo, voy a ser el top pasado. Voy a esperar a que te sientas gacho, saltaré alto pescuezo como un lagarto gafo. Si no te doy amor, tendré que darte asco. Tengo un infierno entero pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocaos, les mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Si ye por compasión, afórranos la pena. Fui gran cosa, pero de Yonche gano. Vas verme llegar, siente mi lenta avanzo. Ocuparé les calles, secuestraré al gato. Tendrás noticias mías cuando prendas la radio. Tengo un infierno entero pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocaos, les mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Si te queda compasión, afórranos la pena. Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano Nesondes.
Y el tiempo, una iniciativa polo asturiano de Sondes para deprender la nuestra lingua, y qué mellor que facelo como llevez en el nuestro programa con la nuestra maestra particular. Vamos a fundar agora un poquín el asturiano con la nuestra colaboradora Ana María Suárez. Ana María, muy bones otra vegada. Hola, bones, ¿qué tal? Bueno, como siempre, esta sección que presta pola vida la xente que lle de prender un pouco o asturiano, porque, bueno, sobre todo personas de unha edad determinada, y bueno, y mucha xente en Asturias desgraciadamente non tuvo esa oportunidad de deprender la nuestra lingua, y sí que nos presta a través de esta sección pues de ir deprendiendo güey, ¿qué lle lo que tenemos enriba a la mesa? Cuéntanos, Ana, un poquitín. Bueno, hoy falamos un poco de un tema que os presta mucho a los niños y a las niñas, que son los dinosaurios. Miréis, pues aquí en Asturias también hubo dinosaurios. La costa de los dinosaurios asturiana va de Decisión hasta Ribesella. Aunque cuando vivían los dinosaurios, Asturias entá non existía, porque claro, en 62 millones de años el paisaje cambió muchísimo. En toda esa zona atopáronse abondes pisaes y huesos de dinosaurios. Gracias a esos rastros, sábese, por ejemplo, que había dinosaurios pequeñinos del tamaño de una palomba y que los había escomanaos de grandes. La mayoría de estos animales alimentábanse de pasión, asina que eran herbívoros, como el Camarasaurus, que andaba a 4 patas. Pero a otros prestaba ellos la carne, con lo que eran carnívoros, caso del Ayosaurus, que andaba con 2 patas. Bueno, a continuación vamos a ver un poquillín de ortografía, de contracciones. Nel, na, nos y nes. La contracción nel viene del castellán en masel. La contracción na viene del castellán en masla. Y la contracción nos viene del castellán en maslos, y la contracción nes del castellán en masles. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar un poco. La gente está en el teatro, espérate en el parque. Con la contracción atopé una escuela y na cai facía frío. Xugamos nos recreos y bien nos libros. Mancós en es manes y tien barro nes botes. Otra contracción que vamos a ver es la de col, que viene del castellán con masel. Cola, que viene del castellán con más la. Colos, que viene del castellán con más los. Coles, que en castellano sería con más les. Y colo, con más lo. Vamos a escuchar algunas oraciones. Miráis, estoy xugando col perro. Vino con la hermana de paseo. Y por último, las contracciones tol, que bien sería, la contracción sería tou más el. Tola, que sería toa más la. Tolos, que sería todos más los. Toles, que sería toes más les. Y tolo, que vendría de to más lo. ¿Gastaron todos los euros? Toda la clase esperó a que tocara el timbre. Pues nada más, hasta aquí la intervención de Güey. Pues préstanos abondo de prender el asturiano, porque muchas veces, como decíamos, hay ese, bueno, pues con esa diglosia que hay en Asturias, ese digamos, ese cerros, o pensar que se está falando en castellano cuando son construcciones asturianos, y préstanos por la vía también la historia de los dinosaurios. Pues más nada, Ana María Suárez, una vegada más, afondando en el aprendizaje de la nuestra lingua, y esta sección que nos preste, que sabemos que la gente sigue pues peratenta a lo que estamos contando. Ana María, pues hasta otro programa. Muchísimas gracias por estos minutinos para iniciativa. Un saludín. Vale, un saludo y gracias a vosotros. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días.
Un saludín afalladizo a todos y a todos. ¡Tayueu!